decíamos desde el arranque del programa, estamos en los encuestos. O sea, ya tengo un lío entre las encuestas y los descuentos. En los descuentos hiciste un combo. Exactamente, de cara a estas departamentales y municipales que serán el domingo. Y hemos hablado muchas veces con nuestro entrevistado de esta mañana por estas cuestiones, porque justamente nos permite abordar lo que sucede en todo el país, y por eso, una vez más, pero ahora con la posibilidad de tenerlo aquí en el estudio, estamos con Ernesto Nieto, que es politólogo, docente e investigador en el CENUR, Litoral Norte de la Universidad de la República, es fundador de la consultora Ágora y además es autor y coordinador junto a Gerardo Caetano del libro Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy, publicado en marzo de este año por Banda Oriental. Lo tenemos por aquí, vamos a mostrarlo, Ernesto, para quienes después quieran buscarlo por allí. Entonces, Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy. Buenos días, Ernesto, y gracias por acompañarnos esta mañana. Es un gusto ver que ustedes no son un holograma y que yo tampoco. ¿Viste? Vemos así, hay personas. Existimos. Detrás de las pantallas habemos gentes. El libro, en realidad, sí. El libro lo presentamos hoy, además. Voy a pasar el chivo. Claro. 18:30 ahí en la sede central de la UDELAR, en Facultad, en 18 de julio, Sala Mayolo. 18:30, con este espectacular clima que tenemos. O sea, la tribuna va a estar seguramente completa, desbordada, de hinchada. Pero bueno, del libro. El libro es un producto de mucha gente. Hay 22, 23 colegas de distintas áreas que se pusieron la camiseta, ¿no? Se pusieron la celeste y produjeron conocimiento reciente, crítico, y que además pretende responder a algunas cuestiones y alumbrar. Ahí va, esa era la pregunta inicial, ¿no? ¿Por qué la preocupación de abarcar en un mismo libro desde las cuestiones socioeconómicas, culturales, demográficas, a lo largo de todo el país? Políticas, porque todo tiene una trama en común que lo va uniendo, que es el territorio, que son los territorios en realidad. La matriz común del libro es que no, los territorios no son los mapas a lo sumo son un mal dibujo. Los territorios son construcciones humanas, y esta construcción humana que llamamos Uruguay en realidad está atravesada por muchos territorios que tienen dimensiones diferentes. No somos y esto que no parezca una alusión política, no somos un solo Uruguay, nunca lo fuimos, ¿va? Tenemos diferencias significativas, y el libro aborda, todos los capítulos del libro se abordan con la característica del autor, del tema, aborda esas diferencias y se mete adentro de dimensiones que son absolutamente imprescindibles. O sea, nuestra población está cambiando, pero ¿cómo? Bueno, todos sabemos de que crecemos poco. Sabemos que en poco tiempo, a partir del artículo de Wanda y de Ignacio, sabemos que seguramente no solamente no vamos a crecer, podemos comenzar a decrecer. Pero no sabíamos, yo y creo que la mayoría, cómo nos estamos moviendo adentro del Uruguay. Porque nos movemos, y nos movemos bastante más de lo que parece, ¿no? Que eso parece que nos sucede en todo sentido, porque de hecho ustedes hablan, ¿no? Hay que ir contra esta idea del quietismo en Uruguay. Sí, yo qué sé, tenés pequeñas perlitas maravillosas. Felipe Arocena con su pluma, además muy sensible y muy descriptiva. Felipe, por ejemplo, hace un hermoso capítulo sobre comienza preguntándose, ¿el Uruguay es una sociedad conservadora? Y bueno, y te da elementos y te pone frente a una especie de cultura ñeri, que bueno, a ver, ayer me decía un colega de ustedes, caminás 20 cuadras para un lado, 20 cuadras para el otro, y te encontrás con que ya Montevideo tiene territorios en ese sentido diferentes. Y bueno, el Uruguay se puede desarrollar con las profundas desigualdades territoriales que tenemos. Ahí el capítulo de Adrián Rodríguez Miranda, por ejemplo, te muestra un espejo que está feíto, porque en realidad tenemos un Uruguay que se vacía, pero que también se vacía económicamente y productivamente. Después, el Uruguay no produce lo mismo que hace 30 años atrás, produce de manera muy distinta, en algunos casos con lo medioambiental como una cuestión muy sensible vinculada a esto, pero se produce de otra manera. Para mí es natural que en Montevideo eso no se vea, pero para las comunidades que están alrededor de esos nuevos ecosistemas productivos ha formado parte de su vida cotidiana, saber que se produce de otra manera, con otros tipos, con otras tecnologías y con otras reglas, también laborales muchas veces. Entonces hay toda una serie de transformaciones que nos impactan, que
cuando uno va transcurriendo su vida, en el día a día, la vida cotidiana, uno la lleva. Todos la vivimos, hacen el programa, enseñamos, la gente va, trabaja o busca trabajo. Bueno, pero hay un momento que vos pisás el freno y decís, pará, este siglo XXI, ¿qué nos trajo? ¿Estamos igual que apenas 20 y pocos años atrás? Y no. Estamos muy desigual. Y además nos pasó algo que nos cortó al medio y que quizás en este libro por primera vez veo que hay mucha gente que reflexiona sobre eso, que es la pandemia significó un antes y un después en muchas materias. Primero que nos puso a prueba, tuvo un saldo de tragedia como en todo el mundo, pero además nos puso a prueba en muchas áreas, del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, de la medicina, de la prevención, de cómo prepararnos para el después, porque todos los que saben nos dicen, van a venir otras, de distinto tipo o parecidas, y eso también está en el libro, ¿no? Y bueno, y yo con la camiseta de la UDELAR también está en el libro. No es un libro de la UDELAR, no, está pensado para reflexionar sobre el país, pero el cambio que está impactando los CENURES, es decir, los centros universitarios descentralizados que la UDELAR tiene, es tremendo. Y ahí Rodney Colina, que por ejemplo Rodney, que es un hombre de Paso de los Toros, pero que vivimos en Salto, hace mucho que Rodney está instalado en Salto. Rodney, cuando la pandemia fue el primer laboratorio del interior del país que comenzó a hacer los test de COVID, fue de la UDELAR. Sí, hablamos en su momento con él. Y no porque ellos hicieran test de esto, pero tenían todos los reactivos. Y Rodney, con su equipo, se lo puso al hombre y dijo, bueno, entren a mandar las muestras porque nosotros lo vamos a hacer. Nunca lo hicimos, pero tenemos todos los reactivos. Bueno, vamos a hacerlo. Y le metieron. ¿Y qué pasa, Ernesto, si pensamos, porque justamente tú hablas de, ya mencionaste 2 veces en estos pocos minutos el tema de la desigualdad, y ustedes hablan aquí mucho de la desigualdad territorial y de la territorialización del poder, otro concepto bien interesante, ¿no? ¿En qué áreas nos pasa que se ha incrementado o que tenemos fuertes problemas con las desigualdades territoriales? Bueno, hay uno que es muy evidente y que rompe los ojos, Adrián lo desarrolla mucho en su capítulo, que es la capacidad productiva y los accesos a recursos económicos de bienestar elemental. Cuando tú miras el mapa y lo vas comparando, tenés regiones del Uruguay que se han ido empobreciendo sistemáticamente y que la forma de ver el desarrollo, que es un capítulo que también tratan de manera magistral Arocena Decano y Judith Schutz, la forma de ver el desarrollo muchas veces con una mirada muy centralizada, bueno, de alguna manera pensaba que quizás no fuera tan importante en dónde, pero que se dieran emprendimientos o lo que fuera y que eso había cierto derrame. Y en realidad lo que estamos viendo es que hay regiones enteras del país que se vienen empobreciendo sistemáticamente. Pero cuando lo combinas con otro dato del libro, que es que se están vaciando, porque vos tenés que la mano de obra en edad activa se te está moviendo. Entonces vos decís, estás dejando regiones enteras que por ahí tienen otros potenciales enormes, las estás de manera indirecta y quizás no teniendo conciencia, se están vaciando de gente y vaciando recursos. Bueno, ¿y qué te quedan? Te quedan niños, liciales, formándose, y después ya gente que se está jubilando o jubilada. Y en el medio, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con todos esos territorios que de alguna manera se nos van despoblando, pero además se van empobreciendo? A eso agregale que tenemos una política subnacional que en Uruguay está muy lejos de poder promover grandes cuestiones por limitaciones que no tienen que ver solo con los políticos, sino fundamentalmente con diseño institucional. Nosotros somos un país unitario. Entonces, no es que las intendencias pueden y deben hacer mucho, pero no son el poder central, no tienen una capacidad de, por ejemplo, de financiamiento infinito, aunque en otras áreas sí, y de eso también se podría hablar. Entonces, bueno, el libro está pensado a partir de los desafíos, de los cambios, y muchos de los autores además agregan elementos de decir, bueno, la cosa puede ir por acá, no es solamente el diagnóstico, es la propuesta, ¿no? Lo propositivo también está. Capaz que si agarramos por acá, en este sentido, hay cosas que no se cambian rápidamente, por ejemplo, la natalidad, la mortalidad no se cambia de un día para el otro. De hecho, una de las cosas que dicen, en realidad no se cambia. Y hay países que han invertido cientos de millones
y no se cambian. No es que porque vos des estímulos la gente de golpe dice, ay, vamos a tener, en vez de 1, vamos a tener 3. Sí, no. Acá hemos hablado con Pardo, que es uno de estos autores que mencionaba justamente de toda la cuestión no funciona así. Entonces, hay cosas que no se cambian, pero dentro de las que sí tenemos capacidad de acción como sociedad, cuando pensamos en todos los bienes comunes que tenemos, que son siempre están filtrados por las políticas públicas, que tienen que ver con, bueno, cómo esa torta, ¿cómo la vamos a repartir? Bueno, hay muchas propuestas así. Entonces, nos parece que el libro, más allá que se presenta en una coyuntura electoral, es un libro para reflexionar el Uruguay, trascendiendo mucho trascendiendo totalmente de lo político partidario. Bueno, y acercándonos justamente a lo electoral, pero seguimos hablando del libro. Escribiste con tu colega Antonio Cardarello el capítulo titulado La dimensión subnacional y la democracia en Uruguay, en el que tratan, entre otros puntos, bueno, la creación del tercer nivel de gobierno, que son los municipios, ¿no? Que actualmente son 125. Sin embargo, pese a que puede parecer como un número sumamente importante, ponen el foco en que existe allí también una desigualdad en cuanto a la cantidad y la distribución, ¿no? de estos municipios. ¿Qué diferencias tenemos en ese sentido? Bueno, tremendas. Para empezar, con Antonio somos un matrimonio en reiteración real, porque venimos escribiendo estas cosas, más allá que fuimos compañeros de grado, venimos escribiendo y desarrollando junto con otros colegas. Somos poquitos los que nos dedicamos a lo subnacional. Un pequeño apunte. El domingo va a haber 136 elecciones municipales. Aumentan. No 125. Hay 11 que se aprobaron y que entran en competencia. Y bueno, allí, por ejemplo, la diferencia Montevideo Interior es muy relevante en algo básico para la democracia, que es la participación ciudadana. La participación ciudadana en elecciones o participaciones electorales, bueno, pues ¿cuánta gente va a votar? En una democracia es deseable que la mayor cantidad de gente que puede votar, vote. Bueno, los montevideanos en lo departamental votan muy parecido a lo que votan en lo nacional. Siempre en lo departamental se vota un poquito menos, pero un poquito, un 2, un 3, un 4. Pero en lo municipal no vota nadie. En la elección pasada, 2020, el municipio que se votó más, se votó 38 con algo del padrón, de los habilitados. Bueno, haces unos cientos de kilómetros para donde quieras, para el norte, para el este, para Maldonado, para el oeste, para Colonia, y vas a encontrar que en los municipios se vota en la mayoría casi igual que en lo departamental. Casi la misma cantidad, excepto los municipios muy grandes, como puede ser, para empezar, tenemos solo 3 departamentos totalmente municipalizados: Montevideo, Canelones y Maldonado. La capital de Maldonado, Maldonado ciudad, que es un municipio grande, miles de electores, ahí vota un poco menos. Pero andá a los municipios pequeños. ¿Sabés lo que estamos encontrando ya desde la primera elección? Que en realidad en los municipios más chicos cada vez hay más ciudadanos que votan a lo municipal en más cantidad que lo departamental. Es decir, si no les convence el candidato a intendente, votan al candidato a alcalde y la lista al consejo municipal, y no votan a lo departamental. No en gran diferencia, pero le dan la misma relevancia o más. La a lo local es otra en el interior también, ¿no? Es que la ley fue hecha para eso. Y además, digamos, la ley que empezó a regir en 2010, que tuvo varios acomodos entre 2009 y 2010, porque tenía problemas, la ley parte del supuesto de que establecemos gobiernos locales, le damos el nombre de municipios, pero nos muestra que venimos 50 años atrasados. Nuestros países vecinos de toda América Latina, el tercer nivel de gobierno lo tenían desde mediados del siglo XX. ¿Nosotros qué teníamos? Nosotros teníamos juntas locales, que con excepción de 3 que hubo en algún momento, el intendente las designaba. Entonces la ciudadanía no elegía su autoridad local. El intendente designaba a su representante en una junta local, que era representante del intendente, no de la localidad. Bueno, ahí hay un salto cualitativo importante. Los uruguayos comienzan a elegir su propio consejo, ¿no? Y el consejo tiene 5 integrantes. Tiene oficialismo, que gana la mayoría de los cargos, y tiene oposición. Es un pequeño órgano de gobierno. De paso, recordemos, porque estos días, ¿viste? Dice, el gasto del Estado. Recordemos, el único que cobra sueldo es el que es electo alcalde. Los demás, además, son cargos absolutamente honorarios, ¿no? Pero ¿qué encontró la ciudadanía? Y encontró que tiene un lugar a donde ir, a donde reclamar, y que responde. Y todos los estudios que tenemos a partir de el primer ejercicio de gobierno, 2010-2015, el segundo, 2015-2020, todos
muestran que los municipios son bien valorados por la población, que los alcaldes en general tienen muy altos niveles de aprobación y que al parecer dan respuesta. La ciudadanía necesita actividades de gobierno, acciones, y dan respuesta. Entonces funcionan. Si pensamos, porque vos sabés que estos son 2 por 1, porque está el libro y sí, justo sale en el marco también este tiempo antes de las departamentales. Mando. Si vamos al litoral y concretamente a Río Negro y Paysandú, porque Salto ya lo vamos a hablar con esto de que se presenta coalición republicana bajo, bueno, como es el lema, los distintos partidos de la oposición, lo dejamos ahora para la otra pregunta. Sí. Si miramos Paysandú y Río Negro, donde ha habido alternancia, además, distinto signo político partidario, ¿qué se puede esperar para este domingo? Nosotros en Paysandú, si bien la encuesta ya tiene algunas semanas, teníamos anteriores, en Paysandú pensamos que se va a dar un hecho histórico, que es que el intendente Nicolás Olivera va a ser reelecto por el Partido Nacional. ¿Por qué digo histórico? Porque desde Jorge Larrañaga un intendente no logra ser reelecto de manera continua en Paysandú. Después de Larrañaga vino una alternancia permanente, Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Nacional, en 5 elecciones alternaron permanente, ninguno pudo repetir. Y bueno, la medición de Ágora, que está en la web de Ágora, es bastante clara. La última foto esa que pudimos hacer, falta tiempo entre que nosotros la hicimos, con un nivel de indecisos razonable, que se mueve entre el 6 y el 8 en muchos departamentos, pero el clima y la valoración de la gestión de Olivera nos hace pensar que el Partido Nacional va a ganar. De cualquier manera, en Paysandú, al igual que en Salto, hay algo que hay que destacar y que eso podría generar un cambio, que es que en las últimas elecciones el Frente Amplio ha mostrado cómo, emulando algún lenguaje de algún videojuego que alguno de mis hijos me hizo conocer, que tiene más poder de fuego al final del partido. Es decir, en lenguaje politológico sería, el Frente Amplio tiene más capacidad de movilizar electorado en el final, y hay un montón de gente que no le interesa mucho la política, o que no le interesa nada la política, que no tiene preferencias partidarias, que ni siquiera muchas veces sabes quiénes son los candidatos, de qué partido. Hay una parte del electorado que es sensible a esa movilización, a esa capacidad de mostrar que mucha gente se mueve y de que tenés de repente chance de ganar. El Frente Amplio en Paysandú y en Salto, de hecho, revirtió el escenario para la segunda vuelta. Si vos sumabas todos los partidos de la coalición republicana, eran mucho más, y tanto en Paysandú como en Salto, en el balotaje, lo revirtieron. Entonces digo, en esos departamentos la sorpresa podría venir por ahí. Ahora, en Paysandú fundamentalmente tendría que ser un cambio muy considerable para revertir una diferencia que se ha movido entre 8, 10, 12 puntos a favor del Partido Nacional. Sobre todo por no es lo mismo en Río Negro. No, sobre todo por una cuestión territorial, que ya le pasó al Frente Amplio en Paysandú y que a nosotros nos parece que va a ser igual. En todos los municipios de Paysandú, que en total suman más o menos el 25-26% de los que votan en el departamento, el Partido Nacional ganó de manera aplastante, en todos, en la última elección. Y todo parece indicar que en esta eso se va a repetir. Entonces, en la ciudad capital tendrías que revertir no solo los votos que te sacan, sino aumentar, ¿no? Pero bueno, Río Negro es distinto. Río Negro sistemáticamente desde hace ya más de un año nos viene dando un Frente Amplio fuerte, muy bien posicionado, con un gobierno departamental con una muy mala evaluación, con un exintendente que de hecho después renunció, la FLUF, que no va por su reelección. Nosotros decimos, cuando los intendentes que pueden no van por la reelección, eso es una señal, aunque haya distintos motivos, ¿no? Ahí pasa algo, porque los intendentes que van por la reelección, entre el 62 y 65% son reelectos. Es altísimo. Cuando no van por la reelección es porque la ven complicada. Entonces en Río Negro nos da una diferencia constante a favor del FA. Creo que ahí, como todo territorio del interior del país, las intendencias son las grandes máquinas que traccionan y que tienen capacidad de hacer muchas cosas. El Partido Nacional podría llegar a achicar un tanto esa diferencia, pero nos parece que seguramente el Frente Amplio recupere Río Negro, donde ya tuvo el gobierno entre 2010 y 2015. ¿Y qué pasa con Salto? Donde,
se compite con Coalición Republicana y Frente Amplio por un lado, donde el Frente Amplio ganó las elecciones pasadas por unos 5.000 votos aproximadamente. Sí, y en Salto, primero la novedad política, que creo que es una lectura estratégica que hizo la oposición, que es adecuada. El Frente Amplio tiene un piso electoral muy alto, y en elecciones departamentales, en elecciones nacionales de primera vuelta o en balotaje, tiene un piso de arriba del 40%. La lectura que hizo la oposición departamental es: si no nos juntamos no hay chance, va a seguir ganando el gobierno departamental del Frente Amplio. Entonces, lo mismo que ya existe en Montevideo desde hace 3 elecciones, o en Canelones ahora desde 2, se conforma una coalición republicana. La coalición republicana tiene 2 candidatos y enfrenta al Frente Amplio, que abre la cancha, un Frente Amplio además que tiene a un ex intendente que no puede ir por la reelección porque ya fue 2 veces electo, de hecho hoy está ocupando otro cargo nacional, abre la cancha con 3 candidaturas. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Bueno, si nosotros sumamos los votos de lo que fue la elección pasada, la coalición republicana debería ganar por 15.000 votos la elección, pero esa no funciona así, la política. Vemos una elección absolutamente disputada. Nosotros en Salto hacemos mediciones sistemáticas y la ciudad de Salto la tenés todavía con un nivel de indecisos del 5 o 6%, y las diferencias se mueven entre 1, 1,5 para uno o para otro. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos que puedan pasar 2 cosas. O de verdad que esto se mantenga y que tengamos, como me dijo un amigo, che, en Salto compren pop y siéntense porque va... les pregunté, ¿qué es eso de comprar? Y si cuando vas a hacer la maratón de serie, le metes al pop porque... Bueno, eso puede ser un escenario. La otra posibilidad, que ya pasó, y esto lo conecto con algo que dije de la capacidad de movilización del Frente Amplio, es que sobre buena parte de esos indecisos, que son gente fuertemente desinteresada, que siente la política como lejana, que no se siente motivada, y que muchos van a votar porque es obligatorio, pues si no tampoco irían, que buena parte de ese electorado se vuelque. Y eso lo hemos observado en elecciones anteriores en Salto. Ahora, lo que venimos viendo es que el perfil que construís con las respuestas que te dan, te dicen que se puede volcar por un lado, que se puede volcar para el otro. O sea, Ernesto, tenemos que hacer un picadillo de esto porque tenemos 19 departamentos. No, pero no. No vamos a abarcar los 19 para nada, pero te hago una pregunta. No tenemos que quedar a vivir. Soriano, estamos con esta particularidad de un ex intendente, Guillermo Besosi, que va a la reelección, que es un intendente formalizado. Sí. Pese a eso, parece tener un grado de respaldo importante. Sí. ¿Qué podemos esperar? Y bueno, nosotros nos dio un cambio en el escenario, pero no un quiebre. O sea, el Partido Nacional manteniendo una diferencia a su favor menor, y un humor en el departamento distinto, ¿no? Donde mucha gente comenzó a decir que el principal problema era la corrupción política, por ejemplo. La pregunta es si el Frente Amplio, con la estrategia que tuvo desde que se conoció lo de Besosi, logró aprovecharlo. Yo creo que en estos últimos días el Frente Amplio tuvo una estrategia de no hacer leña del árbol caído. Bueno, no es la mejor estrategia para cuando el árbol está caído, si quieres ganar. Justamente, lo que te dicen los manuales de comportamiento electoral es que si el árbol se cayó, y más por una cosa de esta, es cuando tenés que hacer leña y tenés que ganar. El Frente Amplio no lo hizo. Ahora, en los últimos días, da la impresión que hubo un volantazo y que hay algún cambio ahí. No sé si va a dar el tiempo, y a su vez ahora Besosi está en la cancha. Ahora, ¿por qué no termina modificando el nivel de apoyo que tiene Besosi? ¿Depende únicamente de la estrategia que utilizó el Frente Amplio? No, depende de algunas cuestiones culturales que son bastante profundas. De cualquier manera, el nivel de apoyo de Besosi descendió significativamente, y la valoración de la situación del departamento también descendió. El tema está que no descendió a los niveles dramáticos que quizás alguien podría pensar que debería descender. Pero no pasó. Entonces, ¿hay ventaja para el Partido Nacional? ¿Es una ventaja decisiva? No. Hay un número de indecisos más alto de lo habitual en Soriano por todo esto que está pasando. O sea, hay mucha gente que dice que ¿cómo es? ¿No? Besosi fue 3 veces intendente, y desde que él ingresó a la arena política, el Partido Nacional ha incrementado su distancia. Entonces, no es que estás hablando de un político más, estás hablando del tipo que es el referente del departamento. Bueno, hay mucha gente que está en esa duda de ¿qué hacemos? ¿Le damos de nuevo la confianza a alguien que está en esa situación o apostamos por el cambio? Por otra parte, Soriano nunca ganó el Frente Amplio. Hubo una vez un gobierno del Partido Colorado y después todos gobiernos del Partido Nacional desde la salida de la dictadura.
Sigo en los departamentos que empiezan con S, parece. Salto, Soriano, sigo por San José, porque ahí se dio en noviembre, que es uno de los departamentos donde gana el Frente Amplio, y sabemos, hemos hablado muchas veces contigo y con distintos politólogos, que no se puede transferir lo que sucede en las nacionales a las departamentales. Ahora, considerando que ha pasado justamente a ser parte importante, ¿no?, de la zona metropolitana, donde ganan Canelones y Montevideo el Frente Amplio, ¿se puede esperar algún cambio en San José de signo político? Sí, además tenemos que poner también el contexto del movimiento poblacional, porque en 10 años San José ha recibido mucha población a radicarse en San José, y que gente que va de Montevideo. Entonces eso también altera algunas cuestiones políticas. Entonces, no solamente los resultados de primera vuelta y de segunda vuelta muestran un crecimiento del FA, pero bueno, en lo departamental nosotros lamentablemente no tenemos datos de ahora de San José, pero vimos que el escenario que se conformaba a principio de año era bastante competitivo. Entonces, una de las pocas intendentas mujeres que teníamos tiene posibilidades de repetir, Ana Ventaverri, pero también vemos que allí el Frente Amplio va a ser competitivo. No sabemos si le va a dar para ganar, porque en realidad las empresas colegas que hicieron más cerca en el tiempo, por la información que todos intercambiamos con todos, tampoco lo tienen tan claro, porque bueno, justamente ganarle al partido que está en el gobierno en un departamento tradicionalmente de un partido no es sencillo, porque San José es un departamento tradicionalmente ha ganado el Partido Nacional. No es sencillo, porque hay toda una lógica poder que tienen las intendencias que es muy fuerte. Entonces, bueno, lo mismo podríamos decir de otros departamentos, decir, bueno... ¿Y si vamos a Florida, por ejemplo? ¿Qué pasa con Florida actualmente? En Florida nosotros vimos un antes y un después. El antes de que entrara, de que volviera Enciso, ahí tenés un caso, un intendente que, pudiendo ser reelecto, Guillermo López, no va por la reelección. Y en realidad vuelve Enciso a la cancha. Bueno, eso es una señal. Sin Enciso en la cancha, el Frente Amplio estaba disputando una elección el año pasado, también en lo departamental. Entra Enciso a la cancha y ves el escenario ya en febrero, y ya el Partido Nacional retoma... ¿Y es casual que el exmandatario Luis Lacalle Pou haya ido, por ejemplo, ayer de visita? No es casual lo de Luis Lacalle y no es casual lo del presidente Orsi. Vos seguís la gira de Orsi y la gira de Lacalle de estos días y vas a encontrar muchos territorios en donde ellos tienen información que les dice que están en disputa. Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial. Luis Lacalle puede estar, como estuvo el domingo en Salto, subido arriba de un estrado, arengando, haciendo un acto político, y Orsi puede dar una señal institucional, pero Orsi no puede hacer campaña. Lo masacrarían al otro día si la hace. Entonces lo que puede hacer es ir, hacer una recorrida y simbólicamente decir, bueno, el gobierno está acá, de alguna manera por debajo está el Frente Amplio. Pero tú seguís lo que hace Lacalle Pou en estos días y lo que hace esta especie de mini gira del presidente, y todos son territorios en donde uno u otro espera cerrarlos. Y bueno, justamente otro de los departamentos que elige Lacalle Pou es La Valleja. También es sintomático ahí. ¿Qué posibilidades tiene el Frente Amplio? Bueno, sería histórico. El tema es que en La Valleja, más que ver lo que ha hecho el Frente Amplio, que ha construido y que tiene una figura importante, importante digo en el sentido que tiene, cuando nosotros lo medimos ya hace unos cuantos meses, tiene muy buena imagen, Ximénez con X, en la opinión pública local. Pero hemos tenido lo que tradicionalmente los blancos hacen cuando se pelean, que es que la sangre llegó al río. Hubo muchos enfrentamientos entre dirigentes locales durante toda la gestión de gobierno, y estos últimos episodios de compras, ¿no? Sobrevaloradas, el episodio del cartel, que nunca me acuerdo el nombre, volumétrico, o no sé cómo se le dice, a las letras de la ciudad, tiene un nombre. Un especialista en el programa. Sí, ya sé. Bueno, coterráneo. Sí, claro. También. El salteño Eduardo Preves. Sí. Bueno, el episodio que le costó miles, mucho dinero a los habitantes del departamento, y que está ahí por colocarse todavía. Bueno, pero a eso agregarle que ha habido mucha confrontación entre el intendente y por lo menos dos figuras relevantes, una ex intendente del departamento, y bueno, entonces ahí creo que es un escenario que sería capaz que el más sorpresivo. Si el Frente Amplio lo ganara, sería el más sorpresivo, porque un año atrás era impensable. Claro. Pero han pasado muchas cosas en ese año.
Para ir cerrando, tenemos esto de la aprobación de el tan discutido proyecto del ingreso a las intendencias por concurso por sorteo, aprobación que se da esta semana en la Cámara de Diputados, que pese a todas las observaciones del Partido Nacional termina acompañando en términos generales este proyecto y sale por unanimidad. ¿Esto tiene que ver tanto el tratamiento en este momento, la aprobación y la postura del Partido Nacional con cálculos electorales para este domingo? No, yo creo que tiene más que cálculos electorales, me parece que tiene que ver con algo que nos ha roto los ojos y que al sistema político también les ha roto los ojos. Ahora, el proyecto es bueno, es una buena iniciativa. Tenemos la enorme oportunidad, sobre todo después del domingo, de mejorarlo en senadores, porque hay que mejorarlo. Sobre todo hay que lograr que el Partido Nacional no solamente vote en general, sino que algunas de las cosas que propone que sean incorporadas. ¿Por qué? Porque si vos no comprometés al Partido Nacional, que es el partido que va a tener de nuevo un montón de intendencia, la mayoría, los intendentes tienen tanto poder que vos le vas a poner una ley y le van a encontrar la vuelta. Porque tienen mucha discrecionalidad. Porque no es solo hacer la ley, después tienen que tener los organismos que puedan controlar. O sea, es mejor que los intendentes no trampeen lo que votaron sus propios legisladores nacionalistas, lo que propusieron los legisladores nacionalistas. Entonces, lo ideal es, bueno, se votó un diputado, bueno, vayamos al Senado, pero entre todos hay que juntarse, es una buena iniciativa, va en el camino correcto, hay que mejorarla, hay que hacerla que todos se sientan parte de que hay algo, todos tenés que aportar y algo tenés que renunciar de lo que aspirás, pero sobre todo que se pongan de acuerdo en que después se va a cumplir y en los mecanismos de contralor. Porque si no tenés mecanismos de contralor, te repito, vos le das la vueltita a la ley y vas a de nuevo encontrar el... Si lo que queremos es terminar con el clientelismo, palabra muy grande que implica muchas cosas, no solo una contratación directa, bueno, es un lugar por donde comenzar, pero hay que complementarlo. ¿Y cuáles podrían ser esos mecanismos de contralor? Porque de eso no se ha hablado, básicamente. Y bueno, pero te digo, lo que pasa es que vos, por ejemplo, decís, ¿quién controla el gasto de los intendentes? Y te dicen, lo controla el Tribunal de Cuentas. ¿Sabés lo que hace falta para que el intendente haga el gasto de nuevo? Reiterarlo, nada más. Te dicen los intendentes en su defensa, pero tenemos un delegado del Tribunal de Cuentas. Sí, pero no tiene voz ni voto. El delegado del Tribunal de Cuentas eleva el informe y dice, está pasado del gasto, no se debería autorizar. El Tribunal de Cuentas le dice, tiene razón, está pasado del gasto, no se debería autorizar. Vuelve al despacho del intendente. El intendente dice, reitero el gasto, lo firma, se hace. ¿Y hay algún mecanismo entonces que pudiera ser eficiente? Y ahí tenés los carteles, hay que crearlos. Uh-huh. Tenemos que crearlos. O sea, nuestro diseño institucional no está pensado para... recordemos, nuestra ley orgánica municipal es de principios del siglo XX. ¿Tá? Que fíjense, se llamaba ley orgánica municipal, cuando lo municipal era el segundo nivel. Vale. Ahora ya hasta eso cambió. Entonces digo, tenemos que crearlo. Por eso digo, más que hacer algo rápido para la tribuna, hay que hacer algo bueno, estable, que sirva y que nos sirva para empezar a construir una mejor calidad de democracia en todo el país, no solo en el primer nivel, que nuestra democracia funciona de manera bastante razonable, no, sobre todo con lo departamental podamos evitar que pasen cosas que no son buenas para la democracia. O sea, cuando el Partido Nacional, más allá de las interpretaciones de si son excusas o si realmente lo cree, habla de que hay poca calidad legislativa o que falta calidad legislativa en este proyecto, es algo que tú compartís. Yo comparto que fundamentalmente falta involucramiento para mejorar al proyecto. Que una cosa es votarlo en general y que después tenga... Después está el fuego de artificio, que es normal, que se tiren, que se peguen, todo eso está. Pero falta elementos de diseño institucional que permitan que una ley que va por el buen camino y la intencionalidad, después la puedas aplicar y la puedas hacer cumplir. Si no, dentro de 4 años vamos a estar en la misma, a decir, miren lo que pasó en tal lado, en tal otro. ¿Se acuerdan que hicimos una ley? Bueno, no nos sirvió. ¿Por qué? Porque todo el diseño institucional tiene que acompañarla. No solamente tiene que haber una ley, tiene que haber organismo de contralor, que pueden ser algunos que ya tenemos. No hay por qué crear más burocracia, pero hay que rediseñar. Y también tenemos que tener algo que sancione, que impida que algo pase, si no... Politólogo, docente, investigador, autor y coordinador de Territorios, claves para entender el Uruguay de hoy, de Banda Oriental, Ernesto Nieto. Gracias por acompañarnos hoy, además en el estudio de M24. Enzo tiene ahí la libretita,
Ya tomó nota. Ya tomó nota, Ya sí. tomó nota. Ya sabe que estamos en deuda con los bizcochos y que te debemos un asado también. Los bizcochos no son para mí. Yo No, pero pensamos que teníamos que traerte esta mañana porque esta hora asado no. Y también Claro. estamos en falta con eso. ¿Vos decís que queda mal el asado hasta ahora? Y digo yo. Capaz que en otros territorios no. ¿Con mate amargo? Se nos llena el Ahí estudio. va. Ah, no, pero no tenés que hacerlo acá. Hay Pero que estamos- explicar todo. Hay que explicar todo, nada que perder. Con cuero, dice Bueno. Nadine. Bueno, ahí el olor estaría un poco complicado. Muchas gracias, Bueno, Ernesto. muchas gracias a ustedes. Les deseo buena y laboriosa jornada de domingo y de lunes. Tenemos gran transmisión acá. Y que tengamos una fiesta. En realidad vamos a tener 136 fiestas municipales, aunque los de Montevideo no, y 19 fiestas departamentales. Así Muchísimas que gracias. Nos vemos. Gracias. Nada que perder. Producción general, Enzo Dinolfi.